Ayahuasca curandera ramaguna gayari. Ayahuasca curandera ramaguna gayari. Cura cura guardecida, ananana, cura cura almacida, ananana, nananirire, ananana, nananirire, Sagrunita Pindorera Ramaguna Gayari. Sagrunita Pindorera Ramaguna Gayari. Cura cura cortesino, ananana, cura cura almacena, ananana, nananirire, ananana, nananirire, Soedito curandero ramaguna gayari. Soedito curandero ramaguna gayari. Cura cura cortesino, ananana, cura cura almacena, ananana, nanirire, ananana, nanirire, Doragiro curandero ramaguna gayari. Doragiro curandero ramaguna gayari. Cura cura cortesino, ananana, cura cura almacena, ananana, nanirire, ananana, nanirire, Ajovita medicina ramaguna gayari. Ajovita medicina ramaguna gayari. Cura cura cortesino, ananana, cura cura almacena, ananana. Ya, una pregunta que nos interesa mucho que podamos conversar es de qué manera y por qué los estados modificados de conciencia resultan ser terapéuticos, ya sea con dependencia de drogas o eventualmente con otro tipo de trastorno. Bueno, se puede abordar esa pregunta de diferentes maneras, ¿no? Pero a nivel, digamos, del cerebro tenemos tres cerebros diferentes, se puede decir así, ¿no? Eso es una teoría de MacLean. El cerebro, la corteza, que es corresponde a los mamíferos superiores, el cerebro mediano, que corresponde a los mamíferos inferiores, y la base, el cerebro de base, que corresponde a los reptiles, el cerebro reptiliano, donde está precisamente la glándula pineal, que tiene que ver con todo lo que es visiones, ¿no? Generalmente cuando se aborda la problemática en terapia, a través de la palabra, vamos a abordar la parte cortical, de comprensión, integración, ¿ya? Después se puede agregar técnicas psicoterapéuticas que tocan ya la emocionalidad, o respiración holotrópica, técnicas por el estilo de Gestalt, etc., que van a abordar ya la parte más emocional del cerebro mediano, pero generalmente hay muy pocas técnicas que abordan esa parte del cerebro, de la base, ¿no? El cerebro antiguo, ¿no? Y las plantas permiten precisamente abordar eso, tocar ese espacio donde encontramos no solamente las partes intelectuales, conceptuales, la parte emocional, pero que está inscrito en el cuerpo, ¿no? Como memoria personal y memoria ancestral. Entonces, ahí residen una serie de problemáticas que por lo general no se tocan en las terapias convencionales. Y hay ciertas patologías, especialmente justamente en patología mental o las adicciones, donde ahí se juega una gran parte de la problemática, que es muy profunda, ¿no? Que tiene que ver con aspectos de sobrevivencia, que toca esta parte del cerebro, ¿no? Los instintos más profundos, ¿no? Comer, dormir, alimentarse, beber, reproducirse, pero también esa parte que corresponde a la naturaleza humana, y no solamente a la naturaleza humana, a todas las especies animales, de ampliar la conciencia, de crecer en conciencia, ¿no? De ampliar poco a poco, ¿no? Su visión de la realidad y del mundo, de su presencia en el mundo, ¿no? De uno mismo y la presencia del mundo. Entonces,
lo que corresponde a la dimensión existencial o espiritual, si se quiere formular en esos términos, ¿no? Por lo general se considera que la parte psicoterapéutica tiene que ver con la mente, las emociones, y la parte existencial y espiritual la religión, ¿no? La iglesia, una especie de separación, de división, que en casos como por ejemplo las religiones no tiene mucho sentido, o hay que asociar en todo caso los dos. Si no se va hasta el sentido mismo de la vida, de la muerte, de la vocación de uno, de su filiación, no se aborda la totalidad del problema, y en caso de las adicciones se ve, pues los resultados también convencionales son muy bajos, ¿no? Son pésimos inclusive, ¿no? Y vemos que hasta grupos como los alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, que incluyen algo de la cuestión existencial o religiosa, o los grupos, tienen mejores resultados que las técnicas de psicoterapia más avanzadas. Entonces hay algo fundamental a este nivel. Eso normalmente debería suceder en forma natural y espontánea, ¿no? Y eso se da en todas las tradiciones a través de ritualidad, de ciertas técnicas que permiten, ¿no?, ir hasta este espacio, vamos a decir, que pasa atrás del cuerpo, ¿no?, con técnicas de hipoestimulación o hiperestimulación, ¿no?, de tambor, de música, de danzas, de cosas por el estilo, de ayunos, de aislamiento. Y en situaciones extremas, ¿no?, espontáneamente secretamos hormonas, ¿no?, más que todo con la glándula pineal, que permiten visualizar en forma muy veloz lo que pasa cuando la gente tiene una cercanía a la muerte, un accidente, una cosa así, donde debe desfilar su vida en pocos segundos, ¿no? Ahí hay una secreción violenta, ¿no?, de esas hormonas. Entonces tenemos mecanismos internos que están disponibles para enfrentar esas situaciones que tienen que ver con la vida, la muerte, con cosas muy fuertes, ¿no?, esenciales, fundamentales en el ser humano, pero en la sociedad occidental hemos olvidado eso, no ejercitamos esas funciones, no las trabajamos, inclusive las reprimimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, se trata de reintroducir dentro del pensamiento o la medicina occidental o la psicoterapia occidental, reintroducir, ¿no?, mecanismos que permitan reactivar y reapropiarse, ¿no?, esas funciones que son naturales, que son necesarias, que son parte de que deberían ser parte de una vida normal, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hacer aquí, ¿no?, es frente al problema de adicción, donde un paciente adicto, entre comillas, porque estamos en una sociedad adictiva, todos somos adictos a algo, estamos en un contexto, un marco conceptual de esa sociedad occidental que descartó la parte de la sacralidad, de la espiritualidad, ¿no? Eso es un anexo, si uno quiere, pero no es parte realmente de la vida, ¿no? Es parte de los ritos de pasaje, de la evolución. Entonces, reintroducir eso. Es un adicto, muchas veces presiente eso como que el ser humano tiene esa necesidad de respuestas a preguntas existenciales, a interrogantes sobre qué es la vida, dónde vamos, de dónde venimos, las grandes preguntas metafísicas de la humanidad, ¿no? Entonces, en forma generalmente inconsciente, ¿no?, va a ir explorando con lo que tiene en la mano. ¿Qué tiene en la mano? Tiene el cannabis, el alcohol, cocaína, etc., ¿no? Y lo va a hacer en condiciones, por supuesto, que no son adecuadas, ¿no?, sin preparación, sin acompañamiento, sin guía, Entonces se trata de hacer un abordaje de la adicción que toma en cuenta esa necesidad vital y legítima, ¿no?, pero reacompañar eso de una manera correcta, encaminada, controlada, guiada, salvo que esas experiencias, esas exploraciones de uno mismo sean coherentes y se puedan integrar a la vida, que tengan sentido para la vida cotidiana, ¿no? O sea, una especie de exploración salvaje, ¿no?, de un espacio que es donde hay cosas muy fuertes. Estamos hablando de la vida, la muerte, de la locura, de cosas que son arquetipos y sumamente poderosos, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que el interés de reintroducir estos medios de conciencia dentro de un contexto terapéutico, siempre en forma ritualizada, precisamente porque tiene que ver con esa conexión con este espacio mundo-otro, como lo llaman los antropólogos, que es a la vez interno y externo, interno
el universo interior de la persona, pero también son las fuerzas y las energías de la naturaleza y del mundo espiritual, ¿no? Que uno va redescubriendo a través de esas cosas, ¿no? Jack, pero alguien desde un enfoque muy racionalista podría preguntarse si esta utilización o este empleo del ritual no es acaso una instrumentalización de la metafísica o de la trascendencia. ¿Es un fin último la trascendencia o es una mediación para conseguir resultados terapéuticos? No es un fin último. La trascendencia última es el destino del ser humano, ¿no? Para mí, en todo caso, ¿no? Entender el sentido de la vida y que uno viva con sentido de vida, con coherencia, respondiendo a sus interrogantes. También la psicoterapia es un medio. Entonces, claro, en una sociedad que es racionalista, materialista, en que descarto eso y que considero que eso no existe simplemente, o lo que es invisible no existe, lo que es un pensamiento bastante primitivo, se ha dicho de paso, infantil, ¿no? Pero bueno, estamos en una sociedad bastante infantil, estamos tocando a tabúes fuertes, pero bueno, basta mirar los resultados, cómo va el tratamiento de la depresión, que ya se vuelve casi la primera causa de muerte ahora a nivel mundial. No estamos hablando del paludismo, de la malaria, estamos hablando de problemas mentales, ¿no? O de las adicciones que están creciendo a pesar de todas los programas que puede haber a través del mundo. Entonces, los problemas de inmunodeficiencia en general, que también tienen que ver con la identidad, que no solamente son problemas biológicos, ¿no? Es una manifestación biológica de problemas que son justamente los de identidad, y la identidad tiene que ver con eso, quién soy yo y dónde voy. Entonces, esos tres, por ejemplo, grandes capítulos, la medicina occidental es prácticamente ineficiente, ¿no? Y además van creciendo, ¿no? Las enfermedades degenerativas crecen de 10% cada 15 años y sigue creciendo, y las terapias son ineficaces totalmente. Entonces, hay que ser un poco, bueno, yo soy médico, ¿no? Entonces a mí me interesa la clínica, me interesan los hechos, no las teorías. A ver, primero observemos los hechos están ahí, es que hay una inoperancia, una impotencia, ¿no? del abordaje convencional, y eso es propio a la sociedad occidental, propio a la sociedad occidental. Entonces, hay que sacar las conclusiones de eso. Es la misma estructura de nuestra forma de vivir, ¿no? que induce esas problemáticas tan fuertes, que no existen en esa escala, ¿no? Y en forma casi de pandemia, vamos a decir, en la sociedad actual. Cuando observamos las sociedades tradicionales, antes del contacto con los occidentales, no vemos esas cosas, no había esos casos de patología mental así, colectiva, generalizada, ni de adicción, ¿no? Y había mecanismos y metodologías sumamente sofisticadas para abordar esas cosas, ¿no? Nosotros vemos con nuestra mirada occidental arrogante, ¿no? Esos primitivos, ¿no? Que utilizaban cosas medio raras, que no la pueden escribir en libros y dar en conferencias. Pero cuando uno mira realmente la práctica y lo que está tras de eso, es de una elaboración muy compleja. Por ejemplo, el ayahuasca o la ayahuasca es una mezcla de dos plantas, bueno, que tiene los alcaloides de la llana, de la soga ayahuasca, pertenecen a la familia de los inhibidores de aminoxidasa, ¿no? MAO, que es una familia de medicamentos antidepresivos que utilizamos desde hace 50 años. Bueno, los indígenas lo utilizan desde hace 3.000 años por lo menos. Entonces, un poco de humildad. Claro, no lo llaman ni MAO, no van a describir la fórmula química, pero en la práctica la tienen. Y tienen la maestría, ¿no? La pericia para poder manejar. Entonces, no es una instrumentalización, en este caso es un manejo, como toda medicina, tiene sus indicaciones, contraindicaciones, cuidados, etc. Como cualquier medicina, es una medicina, ¿no? Muy elaborada. Ahora, el lenguaje que utilizan los pueblos indígenas en general no es un lenguaje racional lineal, ¿no? Funcionan con un lenguaje que tiene que ver con el cerebro derecho, que es un lenguaje metafórico, analógico, ¿no? Y entonces tenemos que aprender este lenguaje, que hemos olvidado. Y esa es la importancia del ritual. Claro, el ritual es un lenguaje, es una codificación, un lenguaje no solamente verbal, pero gestual, y una serie que tiene una coherencia total dentro del mundo simbólico, o sea, de lo que es las
funciones simbólicas universales, que son transculturales, ¿no? Que habitan toda la humanidad. Entonces, el universo también, podemos decir, más amplio que más allá de la humanidad. Entonces, es un lenguaje que hay que aprender. Y las tradiciones, las grandes corrientes religiosas se han dedicado a eso, tratar de leer, de escribir, de formalizar, de expresar, ¿no? Este lenguaje, ¿no? Las leyes de la vida, las leyes de la naturaleza, las leyes del mundo, de la vida humana, del mundo, ¿no? Y entonces cuando uno conoce las leyes, como si tú conoces las leyes de la fisiología, bueno, vas a ser un mejor médico porque sabes que no hay que dar mucho azúcar si no tienes diabetes, hay que conocer cómo funciona. Bueno, igual hay leyes físicas, hay leyes psicológicas, emocionales y hay leyes espirituales, ¿no? Nada más. Entonces hay que aprender ese lenguaje. Entonces, cuando uno dice, bueno, esos indígenas son incomprensibles, es como decir, los chinos son incomprensibles, ¿no? Hay que aprender el chino. Si tú sabes chino, los chinos dejan de ser incomprensibles. Entonces el lenguaje indígena o el lenguaje del cerebro derecho, que es el lenguaje de la vida onírica, del mundo simbólico, de la poesía, de las reflexiones, de los mitos y tal, se tiene que aprender. Si no lo aprendes, deja de ser una cosa incomprensible, ¿no? No tenemos a proyectar nuestra ignorancia sobre el otro. Hay tres grandes grupos de plantas que se utilizan en la medicina tradicional amazónica. Las plantas purgativas, depurativas, donde uno va a vomitar, ¿no? Excretar de alguna forma, pero cuando se hace en forma ritual no solamente va a limpiarse físicamente, pero también se solicita la planta a otro nivel, que es el nivel energético, porque la planta tiene un cuerpo energético como el ser humano. Se puede incluir fotografiar, o sea, no es una imaginación, se puede filmar y fotografiar, hay técnicas para eso. Y tiene un cuerpo espiritual, por decir así, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión cuántica de las cosas, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un ritual, vamos a actuar a nivel biológico, molecular, lo que hace la medicina ritual convencional, pero también a un nivel energético, que puede ser, por ejemplo, lo que es la acupuntura, la homeopatía, esas técnicas, y a un nivel cuántico, espiritual, existencial, hay cuestión de palabras, ¿no? Que es otro nivel, ¿no? Entonces, y la persona que va a vomitar mentalmente su mala comida, su contaminación, no quiere respirar, etc. Pero al mismo tiempo va a vomitar su cólera, su rabia, su orgullo, las cargas emocionales, psicológicas, y también a nivel espiritual se puede limpiar porque también hay cargas espirituales. Es un primer grupo. El segundo grupo son las plantas psicoactivas, el ayahuasca, que es la más conocida, ¿no? Que permite esa exploración del mundo interior, ¿no? Hacer aflorar a la conciencia lo que está ahí muy profundamente escondido, ¿no? Tanto en la biografía de uno como también acceso a memorias familiares, transgeneracionales, de la cual somos los herederos. Y la tercera, que es el tercer grupo de plantas, que son las plantas que se llaman maestras o que enseñan. Son plantas que tienen que tomarse en ciertas condiciones peculiares para que sean activas, para que desarrollen toda su potencialidad. Cuando se respeta esa condición que se llama la dieta, porque no solamente es una dieta alimenticia, sino tiene que ver con cierto aislamiento, no comer sano, no tiene relación sexual, no estar en contacto con perfumes, es decir, una serie de elementos que tienen que ver con este cuerpo físico, cuerpo energético y cuerpo que llamamos espiritual para poner un nombre, ¿no? Entonces esas plantas van a tener una acción específica, ¿no? A esos tres niveles. Y cada planta tiene es como un psicólogo especializado en ciertas temáticas. En realidad tenemos una comunidad con la naturaleza, con los animales y las plantas. Y las plantas tienen entonces ciertas potencialidades que van a actuar sobre nosotros moviendo elementos químicos, pero más allá, a nivel de integración, emociones o comprensiones peculiares. Por ejemplo, si tomamos el Chiricsanango, es una planta, Chiric significa frío en quechua, es una planta que permite enfrentar y evacuar el frío. Eso se da a un nivel físico. Si una persona tiene reumatismo, cuando es húmedo y hace frío, ¿no? Se le puede dar esa planta y va a evacuar este frío y la persona ya se cura de su reumatismo. Eso es un primer nivel. Pero otro nivel, que es el nivel emocional. ¿Cuál es el frío emocional? Bueno, cuando no puedo expresar calor, no puedo recibir calor, estoy un poco encerrado, estoy tímido,
soy una persona que no se expresa, que no se atreve, que no se dice sí mismo, que cuando hay un desafío, un reto, se encierra, se retrae, ¿no? Y cuando tenemos mucho frío, mucho miedo, pues ¿no? Tenemos frío, nos da frío, ¿no? Entonces, esa planta va a permitir evacuar esos miedos, pero la persona puede ver al mismo tiempo, en sus sueños, qué tipo de miedo tenía. ¿Miedo a qué? Miedo al otro, miedo a mi padre, mi madre, miedo a la vida, miedo a la... ¿Qué tipo de miedo? Entonces, al mismo tiempo hay una toma de conciencia de qué tipo de miedo se trae. Y entonces permite evacuar eso, y también a nivel espiritual atreverse, ¿no? A vivir la vida espiritual, a abordar esa cuestión, esas grandes cuestiones interrogantes en el ser humano. Entonces, es una planta que va a permitir evacuar el frío, pero a nivel físico, psicológico, emocional y espiritual, ¿no? En otras formas, la persona se abre mucho, cambia el contacto con los demás, y eso se puede ver. La persona es muy cálida, ¿no? Puede ya abrazar, lo que no podía hacer antes, puede empezar a expresarse, a hablar lo que no hacía antes, etc. Entonces, eso es una constatación clínica también. De lo que dice el curandero indígena, ¿no? Esa planta es para el frío. Ahí nomás está copiado todo, no va a dar explicaciones. Cuando uno lo experimenta y lo explora, se da cuenta que esa expresión, sumamente sintética, dice enormemente muchas cosas. Pues está hablando de... Entonces, hay plantas que, pues esa planta que permite evacuar el frío, ¿no? El miedo. Hay otras plantas que van a enraizar. Una persona que está muy en el aire, que está ahí entera, que tiene dificultad a tomar decisiones, a tener los pies en la tierra, ¿no? Que cualquier emoción se tambalea emocionalmente, hay una planta que la va a enraizar, pisar tierra. Hay otra planta que va a permitir, por ejemplo, reconectar con el corazón, personas que son muy mentales, que están muy en la cabeza, toda la energía está acá, craneando, como decir, ¿no? Mentalizando todo el tiempo, tratando, ¿no? De repente empieza a abordar otra dimensión de la persona, que es sus emociones, sus penas, sus tristezas, sus alegrías, sus entusiasmos, ¿sí? Empezar a vivir desde un poco más el corazón y menos desde la mente. Y así, ¿no? Con una serie de plantas que tienen así funciones específicas. Yo digo, tenemos un panel de psicólogos especializados vegetales, ¿no? Y se ve en la clínica. Yo soy médico otra vez, ¿no? Entonces a mí me interesa la clínica, ver, totalmente teorizar, y sin decir dar ninguna información a los pacientes, a la persona que toma la planta, igual suceden las cosas. No es una sugerencia, ¿no? Se puede observar. Entonces, la dieta es importante porque se hace a largo plazo, dura varios días, una semana o más, ¿no? Y es la continuidad de los días. Entonces hay una especie de toma de conciencia a largo plazo con un cambio estructural en la persona. La energía de la planta se incorpora a la energía del ser humano. Del mismo modo que si comemos alimentos, después de 3 o 4 horas, etc., se incorpora, ya no hay el alimento, se ha vuelto nosotros, y vamos a eliminar lo que no conviene. Eso demora, ¿no? Entonces después de comer una comida fuerte, uno descansa, una siesta, ¿no? No se va a correr una maratón. Bueno, da un tiempo de descanso, de reposo, para permitir que el cuerpo digiera. A nivel del cuerpo energético es la misma cosa, sino que es más lento. Entonces, si uno va a tomar plantas, de esta manera tiene que descansar, tiene que estar en una vida tranquila, etc., ¿no? Para durante 15 días, un mes, a veces más, hasta que esa energía de la planta, a nivel físico, pero también a nivel emocional, se integre y ya es parte de la persona, es un cambio estructural. Por eso es muy importante, porque eso se queda, la persona ya cambió, no solamente cambio estructuralmente, y eso se queda. Es un potencial terapéutico fenomenal en ese sentido, ¿no? A la condición siempre de hacer bien las cosas. Y entonces vemos en la práctica que cuando los pacientes están 2 o 3 meses acá, hacen una dieta de 8 días, hay un salto cualitativo, pasan un umbral, vuelven de los 8 días de dieta, ya cambia su mirada, cambia su cara, cambia su manera de ser, son diferentes, la persona lo siente también. Entonces, por eso, a la diferencia de la ayahuasca, que es una planta que se toma en la noche durante ciertas horas, ¿no? Que pasa mucho más rápido, que permite esa exploración, pero el cambio estructural no es tan fuerte, salvo si también se dieta la ayahuasca, porque se puede hacer también, tomar la ayahuasca dentro del contexto de dieta larga. También ahí sí. Entonces, esa técnica de la dieta, que
tiene connotaciones bioquímicas que podemos estudiar, porque en la dieta, por ejemplo, se va a hacer una depresión del sodio y vamos a aumentar el potasio comiendo ciertos alimentos, eventualmente, ¿no?, plátano verde o ciertos pescados que tienen justamente bastante potasio. Entonces se provoca un desbalance intencional, de tal modo a provocar una purga transcelular, ¿no?, muy profundo. Eso habría que explorarlo más a nivel científico. Pero de hecho, la explicación de esos mecanismos no solamente reside en el nivel físico, lo que tiende a hacer el mundo materialista, ¿no?, a funcionar porque, ¿no?, es una parte de la mediación que pasa por el cuerpo, pero una parte que es a nivel psicológico, de otra parte que es a nivel espiritual. Entonces es un todo, ¿no?, una medicina holística en el sentido de integral, ¿no? Claro, a la condición siempre que sea muy cuidadoso. Para que actúe la planta a este nivel físico, pues basta tomarla. Si tomo coca, por ejemplo, hoja de coca, si tengo un problema digestivo, yo hago un tecito con hojas de coca y no tengo que hacer un ritual, es una cosa, y le pido a la planta solamente actuar a nivel molecular para regularizar mi digestión. Y tomo una infusión de coca y ya basta. Si quiero aprender con la coca, si quiero un poco utilizar, ¿no?, o beneficiarme de los recursos psicoemocionales de la coca, ahí sí tengo que empezar a hacer una ritualización, porque ya voy a activar, ¿no?, el efecto de la planta de coca a su nivel energético para que pueda ser asimilado en mi cuerpo energético. Y si quiero ser un curandero, un chamán, o qué sé yo, o desarrollar una mística a través de la coca, como he hecho en un andido, por ejemplo, ahí sí necesita todo un procedimiento con una ritual muy estricta, muy rigurosa, es muy riguroso, ¿no? Y ahí sí van a aparecer esas dimensiones de enseñanza a través de misiones, a través de sueños, etc. Entonces, la planta no solamente es un ente biológico con sustancias farmacológicas, sí, es eso, pero también un cuerpo energético y también un cuerpo espiritual. Y esos tres niveles de la planta también actúan en otros niveles del ser humano. Entonces, la dieta es una pieza clave, y si la ayahuasca es más espectacular, vamos a decir, ¿no?, en el corto plazo, en realidad cuando se mira a largo plazo y los pacientes mismos lo sienten, lo viven, lo dicen, a largo plazo la dieta es más importante, ¿no?, que la ayahuasca. Respecto de las plantas psicoactivas, ¿cuál crees tú que es el fundamento jurídico-filosófico que existe en muchos países para que exista esa reticencia a despenalizarla, para que se puedan utilizar en contextos terapéuticos, como en Chile, por ejemplo, que estas plantas están prohibidas? Bueno, creo que eso, mira, todo el establecimiento de las convenciones internacionales sobre sustancias estupefacientes nacen de la ignorancia total de lo que es el uso de esas plantas. Por ejemplo, la prohibición de la coca, ¿no?, viene de un informe pedido, solicitado en los años 49, ¿no?, a un banquero que se va a Bolivia, que va a preguntar al obispo, al alcalde, al ministro de salud qué opina de la coca. Son todos mestizos o blancos que dicen, es una cosa de los indios que mastican eso, por eso son brutos. Así es el informe, o sea, hay que ver los textos. Es absolutamente nulo a nivel científico. Pues eso es la base para establecer las primeras convenciones que prohíben la coca. Así nacen las cosas. Entonces es un producto de una ignorancia y de la arrogancia occidental, ¿no?, que ha establecido desde, bueno, siglos de las luces, vamos a decir, que más bien aparecieron las primeras sombras, ¿no?, de racionalizar, ¿no?, la racionalidad ya no como un aporte interesante, sino como una dictadura, ¿no?, de imposición, la nueva Inquisición, se puede decir así, ¿no? Las medicinas tradicionales, la vida mística, la vida espiritual, no va contra la razón. Es totalmente coherente con la razón. Más bien, tiene que apoyarse en la razón. Lo que es malo es el racionalismo, cuando la razón se vuelve ya hegemónica, ¿no?, y descarta la intuición, descarta la sensación, descarta las otras funciones que tenemos como seres humanos. Entonces es una cuestión de desbalance total.
Entonces ahí, en este contexto, en este panorama, se ha decretado que un ser humano tiene que estar en un estado normal de conciencia, vigil y nada más. Y todo lo que sale de eso es anormal, ¿no? Lo que es una barbaridad si se ve la historia de la humanidad y se ve también las consecuencias de eso, ¿no? Es una necesidad vital, inclusive en los animales. Eso lo dicen los etólogos, hay libros sobre eso, ¿no? Los libros de Seeberg o de Samorini, por ejemplo, ¿no? Que han descrito eso, ¿no? Profusamente. Todas las especies animales, cuando pueden modificar su ampliez emocional, hacen. Es una necesidad de crecimiento de la conciencia en todos los niveles, desde lo mineral de la planta, de los animales y los seres humanos. Entonces, esa sociedad occidental que desacraliza, que niega y que quiere hacer, que produce un reduccionismo materialista, también muchas veces en la psicología también, un psicologismo, ¿no? Reduccionista, es una catástrofe y es una amputación de la naturaleza humana, de su dimensión fundamental, que es una dimensión espiritual o existencial o metafísica, como se le quiere llamar. Entonces hay muy poco de ciencia en todas las prohibiciones de las plantas o de las sustancias, y mucho de ideología, de política, de intereses eventualmente económicos, de los laboratorios, de la farmacoindustria, etc. Pero argumentos científicos no los hay. Es una pobreza impresionante. Por eso hay que ir a ver los textos, cuáles son los estudios sobre eso. Yo creo que por eso nosotros tratamos de hacer lo que se puede a nivel científico con nuestros medios tan limitados, porque cuando uno presenta proyectos de investigación sobre ese tema, nadie lo quiere financiar, ¿no? Porque no hay Coca-Cola que está atrás, o no hay laboratorio X que está ahí, ¿no? Que eso, ¿no? Lo que diferencia eventualmente es sacar los alcaloides, ¿no? De la ayahuasca un día para hacer un medicamento, ¿no? Un norteamericano puso una patente sobre la planta milenaria, ¿no? Es como si un esquimal se va a Europa y pone una patente sobre el vino, ¿no? O sea, es un mundo loco, ¿no? De ahí hay que ver que el discurso aparentemente oficial es un discurso que se quiere científico porque es el mito actual, que es la referencia al actual, pero en el fondo no son argumentos científicos, son motivaciones, ideológicas, políticas, religiosas, de otro orden, pero seguramente no científicas. Por eso que hay que llevar el debate a nivel científico para que demuestren efectivamente cómo son las cosas, ¿no? Se puede ver, no hay ningún temor, porque es obvio cuando uno vive la clínica que hay una potencialidad increíble. En realidad, yo que estoy practicando esas cosas no necesito el label de la ciencia para que funcione, porque la otra cosa es que eso existe desde miles de años. Hay miles de personas, ¿no? Millones, ¿no? En los pueblos indígenas que han utilizado sustancias desde hace siglos, milenios. Entonces no hay que tomarlos, pensar, ahí está la arrogancia occidental que cree que los pueblos tradicionales son una especie de brutos, ¿no? Que ahí, ¿no? Como se lee en ciertos textos, que parece surrealista, por ejemplo, que los indígenas se morían de hambre en la selva, entonces agarraron unas hojas y masticaron, ya tiene efectos, ¿no? Primero no es cierto, porque hay que cocinarlo, ¿no? Hay que encontrar las hojas de una planta y la corteza de otra. Entre 80.000 especies de la Amazonía, ¿cuál es la posibilidad estadística? ¿No? Y además tiene que cocinar de cierto tiempo. O sea, no es al azar, hay un conocimiento tras de eso, hay una metodología de investigación. Las administraciones incorporan constantemente elementos nuevos. Entonces, esa es una visión absolutamente, una ceguera, vamos a decir, una ceguera occidental, ¿no? Pensando que el famoso pensamiento mágico religioso de los pueblos indígenas, ¿no? Como decir, bueno, sí, tienen sus creencias, bueno, así, ¿no? No saben que es científico, entonces han imaginado que fue así, que pasa. Porque están hablando a un nivel de lenguaje metafórico, analógico, es como tomar la Biblia como un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, pero dice las verdades fundamentales de la vida humana, ¿no? Entonces, si uno lee un libro un discurso, ¿no? De tipo metafórico analógico que dice verdades, pero dice en lenguaje que es adecuado, porque no se puede decir de otra manera, y que cree leer un texto científico, por supuesto, ¿no? La creación del mundo,
en la Génesis en 6 días, es absurdo si no lo piensa en términos científicos, es el conjunto. Y bueno, había días antes que había un sol. El sol no existía, pero había días, entonces ya no hay fricción. Entonces, yo creo que tenemos los occidentales, ¿no?, que desarrollar, ¿no?, nuestro cerebro derecho, recuperar, ¿no?, esa parte que hemos amputado. Y tampoco es idealizar los pueblos indígenas, que también necesitan ellos desarrollar, por ejemplo, su cerebro izquierdo, para organizarse mejor, para lo que están haciendo, ¿no? Entonces es un encuentro, hubo un desencuentro hace 5 siglos, ¿no? Ojalá pues que justamente en esa necesidad y sufrimiento que hay, podemos aprovechar o que sea una oportunidad para que haya un reencuentro respetuoso entre ambos, ¿no? Satanizar los españoles que vinieron, o satanizar los indígenas, o idealizar unos otros, no es así. El ser humano es el ser humano donde sea, tiene su luz y tiene su sombra, cada cultura tiene su luz y su sombra, y se trata de entablar diálogos y aportarse mutuamente, fecundarse mutuamente. Pero las prohibiciones por lo general, por ejemplo en Francia se prohibió la ayahuasca. Yo conozco el tema porque yo soy francés, ¿no? Y el expediente científico es para no crearlo. Es una indigencia, una pobreza, pero abrumadora. A uno lee eso, que no es muy largo. Por ejemplo, en 2 años se basan sobre el hecho que es muy peligroso. A ver, ¿cuál es la peligrosidad? Todo el centro de farmacovigilancia de Francia durante 2 años, ¿no?, en el orden de observar si hay cosas de ayahuasca. 2 años, en toda Francia, 60 millones de habitantes, encuentran 3 casos. Entonces, ya, aun si fueran casos reales, no es un tema de salud pública, porque en estos 2 años, ¿cuánto hubo de muertes con el alcohol y del tabaco y accidentes y gente? No es un problema de salud mental, de salud pública. Y cuando miran los 3 casos, por ejemplo, un señor se aparece en los servicios de emergencia en la ciudad de Bordeaux, le hacen una toma de sangre y le encuentran residuos de cocaína, de medicina, de alcohol, de nicotina, de tabaco y armanina o armina. Ah, entonces la ayahuasca es tóxica, porque eso es una alcaloide aparente de ayahuasca. Es absolutamente nulo a nivel científico, es vergonzoso. Esos son los argumentos del Ministerio de Salud de Francia, que da al Consejo de Estado, a la instancia superior, y que pronuncia la prohibición. Cuando mira la cosa, así está. Ahí está. De la naciente del agua brota espíritu, nutre toda vida, dame amor y dame luz. Corre, agüita milagrosa, baña, cuerpecito, baña, corazones, baña.